Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a hablar sobre un tema muy importante para la economía, la Reserva Federal y la subida de intereses. En este canal hablamos de temas económicos y financieros para ayudarte a entender mejor cómo funciona el mundo del dinero. En esta ocasión vamos a profundizar en la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos y su impacto en la economía mundial. Si estás interesado en conocer más sobre estos temas, no te pierdas este video. Comencemos. La Fed sube las tasas en un cuarto de punto, mientras las turbulencias bancarias complican la lucha contra la inflación. La Reserva Federal de Estados Unidos subió este miércoles la tasa de interés en un cuarto de punto. Es un nuevo movimiento para intentar mantener a raya la inflación. Los inversores y los economistas habían anticipado ampliamente el aumento de un cuarto de punto o incluso una pausa, en medio del colapso sector bancario. Antes de la decisión, habían distintos escenarios que podía marcar la Fed. Continuar con su campaña agresiva de subida de la tasa de interés para enfriar una inflación que triplica el objetivo del Banco Central del 2%, tomarse un tiempo para evaluar cómo ha afectado esta campaña al sistema bancario o dividir la diferencia y subir las tasas un 0,25% para mostrar su compromiso tanto con la lucha contra la inflación como la estabilidad del sistema financiero. En lugar de subir las tasas durante más tiempos, algunos economistas incluso preveían recortes a finales de año si la crisis bancaria provoca una recesión. Los aumentos de la tasa de interés ya están aquí. ¿Qué significa eso para ti? La era COVID del dinero gratis llegó a su fin. Después de bajar la tasa de interés a cero en marzo de 2020 para reactivar la economía, la Reserva Federal acaba de cambiar de rumbo para pasar al modo de lucha contra la inflación. Los funcionarios de la Fed dijeron el miércoles que van a subir la tasa de interés comenzando su primer ciclo alcista, el que comenzó a finales del 2015. La Reserva Federal aumenta las tasas de interés por primera vez desde el año 2018. El hecho de que la Fed se aleje por fin del cero muestra la confianza en la salud del mercado laboral. Por la velocidad con lo que las tasas de interés podrían subir, subraya la preocupación por el creciente coste de vida. La alta inflación. Los precios al consumo subieron en febrero a ritmos más rápidos en los últimos 40 años. Significa que la Fed subirá las tasas de interés varias veces en los próximos meses, según confirmaron el miércoles los funcionarios del Banco Central. Los estadounidenses experimentan este cambio de política a través del aumento de los costes de los préstamos. Ya no será increíblemente barato pedir una hipoteca o un préstamo para el coche. Y el dinero en efectivo depositado en las cuentas bancarias finalmente ganará algo, aunque no mucho. El dinero ya no es gratis, dijo Joe Bruselas, economista jefe del RSMU. El dinero ya no será gratis, dijo Joe Bruselas, economista jefe de RSMU. Cuando surgió la pandemia, la Reserva Federal hizo que los préstamos fueran casi gratuitos en un intento de fomentar el gasto de los hogares y las empresas. Para impulsar aún más la economía devastada por el COVID-19, el Banco Central estadounidense también imprimió billones de dólares a través de un programa conocido como flexibilización cuantitativa. Y cuando los mercados crediticios se congelaron en marzo de 2020, la Fed desplegó facilidades de crédito de emergencia para evitar un colapso financiero. El rescate de la Fed funcionó. No hubo crisis financiera por el COVID-19. Las vacunas y el gasto masivo del Congreso allanaron el camino para una rápida recuperación, pero ahora la Fed debe afrontar otro reto. Es el aumento de la inflación. Inflación, todo lo que necesitas saber sobre este fenómeno económico. Así es como el aumento de las tasas de interés afectará a los consumidores. Los costes de los préstamos estarán subiendo. Actualmente el desempleo es muy bajo, pero la inflación es muy alta. La economía estadounidense ya no necesita toda la ayuda de la Fed. Cada vez que la Fed sube las tasas, es más caro pedir prestado. Esto significa que los costes de los intereses de las hipotecas, las líneas de crédito con garantías hipotecarias,
las tarjetas de crédito, la deuda estudiantil y los préstamos para automóviles son más altos. Los préstamos a las empresas también serán más caros, tanto para las grandes como para las pequeñas. La forma más tangible en que esto se está produciendo es en las hipotecas, donde las expectativas de aumento de las tasas ya las han hecho subir. La tasa de interés para una hipoteca de tipo fijo a 30 años se situó en un promedio del 3,85% en la semana que terminó el día 10 de marzo. Aunque históricamente sigue siendo barato, subió mucho respecto a noviembre, cuando estaba por debajo del 3%. El aumento de las tasas hipotecarias dificultará el acceso a los precios de las viviendas, que se dispararon durante la pandemia, pero una menor demanda podría enfriar los precios. El precio promedio de una vivienda existente vendida en enero se disparó un 15,4% interanual, hasta los $350.300. Pero seguirá siendo relativamente barato pedir un préstamo. Nada de esto significa que de repente se vuelva caro financiar las compras. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que el Banco Central probablemente subirá las tasas de interés 6 veces más este año, para una tasa media de fondos federales del 1,9% a finales de año. Si bien esto es un aumento del 0,125% actual, sigue siendo bajo históricamente. Para contextualizar, la Fed subió las tasas de interés hasta el 2,37% durante el máximo del último ciclo de subidas de tasas, a finales del 2008. Antes de la gran recesión del 2007-2009, las tasas de la Fed llegaron hasta un 5,25%. Y en la década de 1980, la Fed, dirigida por Paul Volcker, elevó la tasa de interés a niveles sin precedentes para luchar contra la inflación galopante. En su punto álgido en julio del 81, el tipo efectivo de los fondos federales superó el 22%. Los costes de los préstamos ahora no se acercarán a esos niveles y hay pocas expectativas de que suban tan bruscamente. Sin embargo, los impagos en los costes de los préstamos de los próximos meses dependerá principalmente de la velocidad de la subida de la tasa de la Fed. Sigue habiendo mucho debate al respecto, aunque el presidente Jerome Powell dijo en enero que cree que hay bastante margen para subir las tasas sin amenazar el mercado del trabajo. Los mercados tendrán que ajustarse. El dinero gratis de la Fed ha sido increíble para el mercado de valores. La tasa de interés del 0% reduce las tasas de los bonos de los gobiernos, lo que esencialmente obliga a los inversores a apostar por activos de riesgo como las acciones. Wall Street tiene incluso una expresión para esto: TINA, que significa no hay alternativa, del inglés There is not alternative. La subida de las tasas podría ser también un reto para el mercado de valores, que se acostumbró, si no es que se hizo adicto, al dinero fácil. Los mercados ya han experimentado una importante volatilidad en medio de la preocupación por el plan de la Fed para luchar contra esta inflación. La semana pasada, el Nasdaq entró en un mercado bajista con un descenso del 20% desde los máximos anteriores. Pero mucho dependerá de la rapidez con la que la Reserva Federal suba la tasa de interés y de cómo se comporten las economías subyacentes y los beneficios corporativos después de hacerlo. Como mínimo, las subidas de las tasas significan que el mercado bursátil se enfrentará en el futuro a una mayor competencia por parte de los aburridos bonos del Estado. Y para agravar esta situación, Amazon anuncia un segundo recorte masivo. Despedirá a 9.000 trabajadores. El gigante estadounidense de comercio electrónico, Amazon, prepara el despido de otros 9.000 trabajadores en las próximas semanas, elevando así la lista de despidos que están ejecutando desde el pasado otoño las grandes tecnológicas mundiales. Estos 9.000 empleos se sumarán al recorte de los otros 18.000 empleos que ya acometió la compañía entre finales del 2022 y al principio del 2023, tal y como lo ha anunciado el consejero delegado de la multinacional, el señor Andy Jassy, en un comunicado interno al que ha tenido acceso la cadena CNBC. La decisión de la compañía de realizar una nueva ronda de despidos buscaría optimizar los costes de un contexto marcado por la incertidumbre que existe en el futuro cercano,
después de que la empresa haya concluido la segunda fase de su proceso de la elaboración del presupuesto anual. Como acabamos de concluir la segunda fase de nuestro plan operativo OP2 la semana pasada, escribo para compartir que tenemos la intención de eliminar alrededor de 9.000 puestos más en las próximas semanas, principalmente en AVS, PXT, publicidad y Twitch, señala el máximo ejecutivo en el documento. De este modo, la tecnología estará recortando especialmente en sus áreas de servicios centrales y corporativos, y no tanto en la parte del negocio logístico, que es donde se encuentra el grueso de la plantilla. Si estás interesado en estar informado sobre lo que sucede en el mundo de la economía en la actualidad, les invito a que se suscriban a mi canal. No se pierdan las últimas noticias y tendencias económicas y financieras.